Damos la gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en el libro de Santiago. La semana pasada comenzamos a adentrarnos en el capítulo 4, pero nos detuvimos en el verso 5 aproximadamente. Luego dimos un pequeño resumen de los otros 6 al 10, versos 6 al 10. Pero el día de hoy vamos a verlo completo, ya teniendo un entendimiento un poquito más claro de qué se trata esta parte del libro de Santiago. Vamos a leer la palabra, Santiago 4, del 1 al 10, y luego oramos y exponemos el mensaje que el Señor nos ha dejado aquí en su palabra. Gloria al Señor. Santiago 4, 1 al 10 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlos en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestras risas se tornen llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias porque tú has sostenido y has preservado tu palabra para que el día de hoy podamos adentrarnos a ella y recibir tu dirección, recibir tu corrección y recibir tu guianza. Padre, pero entendemos y sabemos que fuera de ti no podemos ni entender la palabra ni vivirla. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú abras nuestro entendimiento, tú traigas convicción a nuestro corazón, de manera tal que impacte nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, que vivamos para tu gloria. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con Santiago, capítulo 4. Un capítulo sumamente retante, que confronta. Hay cosas que están sucediendo en el libro de Santiago, en esta carta, en la cual Santiago en este capítulo específicamente se encarga de sacarlas a la luz e indagar el por qué es que están sucediendo. Cuando hablamos del libro de Santiago hemos dicho un montón de cosas con referente a quién era Santiago, que era pastor, líder en la iglesia en Jerusalén. Y él ha ido hablando a través de esta carta a cristianos que han sido esparcidos de Jerusalén, han sido perseguidos por su fe, ya están en otros lugares. Y aquí está Santiago yendo al grano, a la causa de los problemas que estaban existiendo dentro de la congregación.
Sí, dentro de las congregaciones hay muchos problemas porque tenemos pecado, porque somos influenciados por el pecado y porque también dentro de la congregación siempre van a haber personas que no han sido regeneradas. So, tenemos esa mezcla de cosas. Tenemos cristianos que han sido salvos por la gracia de Dios, que han recibido esa misericordia de Dios, pero que tienen todavía la influencia del pecado. Tenemos cristianos que son menos maduros que otros en cuestión de la fe y en la obediencia a las escrituras, y también dentro de la iglesia van a haber personas que profesan ser cristianos pero no lo son. Todas esas dinámicas las vamos a encontrar en cualquier tipo de congregación cristiana, obviamente. So, vamos directamente a repasar lo que dimos en estos últimos versos, o los primeros versos del capítulo 4. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y conflictos entre vosotros? So, hay guerras y hay conflictos dentro de la iglesia, dentro de el grupo de creyentes. Y aquí es que empieza a desempacar la situación Santiago diciendo: ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. So, ¿cuál es el problema que Santiago está identificando aquí? El problema es la mundanalidad, la conexión del corazón de la persona que profesa ser creyente, pero sigue conectado con el mundo. Son vuestras pasiones. Vamos a ver que el origen, obviamente, de estos problemas, guerras y conflictos va a ser el pecado, pero la primera forma en que se manifiesta va a ser en esa pasión, en ese deseo o anhelo de la persona de querer satisfacer sus propios deseos, de buscar su comodidad, su beneficio, buscar todo lo que le conviene a él, ignorando por completo el mandato que nosotros tenemos de buscar el beneficio del hermano, de amar al hermano, de hacer las cosas unos por otros. So, esas pasiones de donde sale la palabra hedone o hedonismo, que es una fuente que cree de pensamiento, es una fuente de pensamiento que cree que la realización del ser humano se encuentra en buscar sus placeres. De ahí es que sale esa palabra. Al nosotros buscar las pasiones, empezamos a codiciar cosas para nuestro beneficio que no son las que Dios quiere darnos. Son pasiones, codicia. Cuando codiciamos algo y no lo tenemos, y de momento vemos que el hermanito sí lo tiene, pues entonces empezamos a envidiar lo que el hermanito tiene. Y ahí es cuando empiezan las rencillas, las palabras, el bochinche, la habladuría, todo ese tipo de cosas que son tan contrarias a la escritura. Santiago ha dicho una y otra vez en este libro, en esta carta, que tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Si proclamamos y profesamos fe en Cristo, debemos vivir como Cristo nos enseña a vivir. En resumen de este primer verso, las guerras y conflictos entre miembros de una iglesia surgen de pasiones egocéntricas que llevan a la codicia de lo que no tienes, y por ende a la envidia de aquel que sí lo tiene y que estás deseando pecaminosamente. Todo esto va a estar conectado, hermanos, a una falta de oración en nuestras vidas. Por eso es que Santiago dice: no tenéis porque no pedís. No pedís. Cuando habla de pedir, tiene que estar conectado esa palabra con lo que es la oración. Verso 3 dice: pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Lo que está hablando aquí Santiago es que la razón por la cual muchas veces estamos pidiéndole a Dios, el motivo va a estar equivocado, porque no va a ser relacionado a la expansión del reino de Él, sino a la expansión del reino mío. Y eso es lo que Santiago está diciendo: no tienes porque no pides, y cuando pides, pides mal para tus propios deseos. Hermanos, no importa con cuánta fe usted ore, no importa cuánto tiempo dedique en oración,
cuando esa oración no está alineada al propósito y la voluntad de Dios establecida en las Escrituras, esa oración no sirve. Esa oración no llega o no va a ser contestada por Dios porque no es la voluntad de Dios. Una oración distorsionada no mueve la mano de Dios. Y las cosas que están pasando aquí con estos creyentes y que muchas veces pasan en la iglesia son las siguientes con respecto a la oración. Número uno va a ser la ausencia de oración. Y una oración no dicha no puede ser contestada. Y la otra es la oración que es dicha, pero que es dicha de una forma distorsionada. Ese tipo de dinámicas el Señor no bendice. Luego dice el verso 4, oh almas adúlteras. Y hablamos de que cuando dice almas adúlteras está haciendo referencia al adulterio espiritual. Es una descripción metafórica de la infidelidad espiritual. Cuando nosotros venimos a fe en Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Cristo por la obra que Él hizo. Nosotros no podemos servir a dos señores, no podemos tener dos amos. Y por eso es que es importante que entendamos esto. Hay cierta conexión de este grupo de creyentes, cierta conexión con el mundo, y por eso Él los llama, están siendo infieles en su vida espiritual con Cristo. Especifica más a fondo y dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por consiguiente, la amistad con Dios es enemistad con el mundo. Si se fijan, la palabra que está utilizando aquí es amistad. Piense en las características de aquellas personas que son bien allegadas a usted, que son bien amigos. Piense en un gran amigo que usted tiene, una gran amiga que usted tiene. Y dentro de lo que usted va a poder pensar en torno a esa relación, se va a dar cuenta de que cuando usted tiene una relación de amistad genuina, usted va a estar en cierta cercanía con esa persona. Usted va a tener cierto compromiso con esa persona. Usted no va a estar hablando a sus espaldas, usted no va a estar haciendo cosas que afecten a esa persona que usted llama a ser su amigo o amiga. Y este es el término que está utilizando Santiago para describir el tipo de relación que muchos creyentes tienen con el pecado y con el mundo. El cual, en vez de tener un compromiso, y esta es la palabra clave aquí, en vez de tener un compromiso con Dios, tienen un compromiso con el mundo. No estamos hablando aquí de faltas o de pecados que pudiéramos cometer, como todos vamos a estar cometiendo diferentes pecados en ciertas partes de nuestra vida. Por eso tenemos que venir al Señor en arrepentimiento y fe. Lo que estamos hablando es de una amistad con el mundo. Hermano, si todavía usted está encontrando gozo y satisfacción en aquella cosa por la cual Cristo murió por usted, ahí hay problema. Un problema bien grande, porque la descripción que el Señor da en su palabra acerca de nuestra relación con Él es la ilustración del matrimonio, es la ilustración de que Él nos compró a precio de sangre, es un compromiso, es una conexión. Y si nosotros pensamos, y este es el ejemplo que les di la semana pasada, si alguien piensa que puede casarse con su esposa y seguir visitando y seguir compartiendo y seguir disfrutando con otras personas que tuvo en su pasado, es algo totalmente distorsionado, que sería una infidelidad. Y a esto es que se está refiriendo Santiago. La amistad con el mundo, la conexión con el mundo, el compromiso con el mundo, la satisfacción con las cosas del mundo va a ser enemistad con Dios. Cristo derramó sangre por esas cosas, y en esas cosas no podemos encontrar nuestro gozo. Tiene que estar en el Señor.
Marcos 8:38 dice, porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, no hay neutralidad. No podemos estar fríos y calientes. No podemos estar en el medio. No podemos ser de doble ánimo, como dice Santiago. La idea de ser cristianos neutrales es una idea que sembró Satanás en el jardín del Edén. No es una idea que se ve a lo largo de las Escrituras. Cuando somos cristianos, somos creyentes o no somos. O nuestro Padre es Dios o nuestro Padre es el diablo. O estamos fríos o estamos calientes, no tibios. O somos una fuente que da agua dulce o da agua salada. O somos un árbol que da buenos frutos o que da malos frutos. O somos una puerta estrecha o somos una puerta ancha. O estamos sobre la roca o estamos sobre la arena. O estamos en el camino amplio o estamos en el camino estrecho. Una y otra vez en las Escrituras vemos estos ejemplos que es una cosa o la otra. No son las dos cosas. O somos creyentes o no lo somos. Pero el verdadero creyente va a vivir de una forma en que refleja a Jesucristo en su vida. Verso 5 dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Como le dije la semana pasada, este verso es un poco complicado, el cual adentrándonos en este verso no vamos a salirnos del mensaje o de la línea que Santiago va diciendo. Es controversial porque dice que las Escrituras dicen vano, pero realmente no hay un texto el cual se está refiriendo a Santiago, sino que es la enseñanza del Antiguo Testamento completa. También la segunda parte dice, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Esta parte, por la forma en que fue escrita o traducida, hay ciertas traducciones que las puntuaciones están diferentes y puede significar dos cosas. Las dos cosas que pudiera significar están correctas, por eso es que no hay gran issue o problema con este verso. Lo que puede significar es que el Espíritu Santo que Dios ha puesto en el creyente nos anhela, o sea, en otras palabras, el amor celoso de Dios por la completa lealtad de sus creyentes hacia Él. La otra versión que podemos considerar de este texto es cuando pensamos en el espíritu humano. Cuando habla del espíritu, es el espíritu humano que siempre tiene esa conexión por el pecado. Cualquiera de las dos cosas son ciertas. Nuestro espíritu, nuestra carne tiene una conexión con el pecado, y ciertamente el Espíritu de Dios en nuestra vida es quien nos va a llevar a poder anhelar y gozarnos en la presencia de Dios. Continúa, y ahora empezamos a adentrarnos en la parte que no cubrimos bien la semana pasada. Y en cierta forma hasta aquí, mis hermanos, si nosotros detuviéramos el mensaje hasta aquí, hasta esta parte que llevamos, pudiéramos decir, ¿y ahora qué? Como que es un mensaje un poco fuerte, confrontativo, un mensaje que a lo mejor no da mucha esperanza. Claro, no da esperanza porque no lo hemos terminado. En cierta ocasión, cuando Pedro se levanta a predicar el primer mensaje de la iglesia en Hechos capítulo 2, él empieza a predicar y empieza a decir y apuntar al pecado de los oyentes, al punto que les dice, el Cristo que ustedes crucificaron, a Jesús, al que ustedes crucificaron, ahora está sentado. Empieza a describir a Jesús, y la respuesta de la gente ante tal noticia de lo que ellos habían hecho, ante la confrontación del pecado, fue: ¿y qué pues haremos a esto? ¿Qué vamos a hacer? Y yo espero que hasta ahora, en estos primeros 5 versos, el Espíritu Santo haya producido ese mismo sentir en nuestros corazones, de que nosotros evaluemos, sí, a lo mejor he estado comprometiéndome más con el mundo que con Dios, a lo mejor he estado adulterando espiritualmente, a lo mejor he estado en conflictos
y en guerras con mis hermanos o con vecinos o con primos o con familiares o con quien sea, a lo mejor todas estas cosas en ciertas áreas me aplican a mí. ¿Qué pues haremos a esto? Lo mejor, lo que podemos hacer, Santiago rápidamente lo empieza a decir en el verso 6. Porque el verso 6 comienza con la palabra pero. Pero, he apuntado a su pecado, están actuando como almas adúlteras, pero Él da mayor gracia. Hermanos, comenzamos apuntando hacia el Señor cuando tenemos realización de nuestro pecado, cuando nos miramos al espejo y nos evaluamos delante de la palabra del Señor y vemos cuánto pecado, cuánta suciedad hay en nosotros, tenemos que inmediatamente decir, pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Sí, tu pecado es mucho, pero su gracia es mayor. Sí, has fallado a Dios grandemente, pero su gracia es mayor. Hermanos, nunca caigas en la trampa de pensar y de creer que tu pecado y tu pasado va a ser más grande que la misericordia, que la gracia y la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso son buenas noticias. Y eso son buenas noticias. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Miren esto, hermanos. Miren cómo este verso está conectado con lo que acabamos de leer. Cuando hay confrontación de pecado, usted puede reaccionar de dos formas. Usted puede reaccionar en completa humillación y decir y hacer la pregunta que hicieron en Hechos, ¿qué pues haremos a esto? ¿Qué solución tengo a esto cuando estoy fallando y pecando contra Dios? O también está la respuesta de aquel que es soberbio, de aquel que no acepta su pecado, de aquel que es confrontado con la palabra, pero piensa saber más que la misma palabra de Dios. Y aquel que rechaza la palabra cuando es confrontado con su pecado, es aquel que está actuando de forma soberbia. Y a eso es que está refiriéndose Santiago. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Tú te humillas, recibes la gracia de Dios. Tú eres soberbio y te aferras a tu pecado, Dios te resiste. Hermanos, el remedio para combatir nuestra conexión con el mundo es la humillación, es la humildad. Es la humildad. Proverbios 3:34 dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. La cura de la mundanalidad es única y exclusivamente posible por la gracia de Dios otorgada a nuestras vidas. Y una vez Santiago expone la humillación como la cura de la mundanalidad, Santiago entonces introduce una serie de 10 verbos imperativos para entonces reflejar cuál va a ser nuestra reacción. Y esos son los 10 verbos que vamos a dar a explicar en este momento, porque esta es lo que el Señor ha puesto como nuestra respuesta cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos fallado y que hemos sido almas adúlteras. Vamos con el primero. Un texto bien famoso que muchas veces es utilizado de manera parcial. Y es importante que lo recibamos y lo interpretemos y lo recibamos completo, no parcialmente. Santiago capítulo 4, verso 7 dice, por tanto, someteos a Dios. Ahí está el primer verbo imperativo. Cuando hablamos de un verbo, hablamos de acción. Cuando hablamos de imperativo, hablamos de mandato. So, cuando usted conecta esas cosas, es un mandato
a la acción en número 1, someterse a Dios. Dice, someteos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Cuando hablamos de someterse a Dios, tenga en mente la palabra obediencia. Someterse a Dios es conocer su palabra y obedecer su palabra. Esta es la palabra que se utiliza para describir cuando alguien se alinea debajo de alguien. Es la palabra utilizada para describir a los soldados que estaban bajo autoridad de un comandante. Es la palabra utilizada para describir la alineación y la sumisión de Jesús a la autoridad de sus padres cuando él crecía. También es la palabra utilizada para referirse a la sumisión al gobierno humano, sumisión de la iglesia a Cristo, la sumisión de los siervos a sus amos y la sumisión que nosotros como creyentes debemos tener a lo expuesto por Dios en su palabra y tener a la palabra de Dios como nuestra autoridad máxima de fe y de conducta. Santiago utiliza la palabra para describir la acción de posicionarnos debajo de la autoridad de la palabra de Dios establecida en su palabra. De manera visual, véalo de esta forma, así es que estamos nosotros, debajo de las Escrituras. Cuando nosotros posicionamos las Escrituras de una forma en la cual nosotros decidimos lo que obedecemos y lo que no obedecemos, entonces la autoridad no es la de Dios, es la tuya. No podemos decir que estamos bajo la autoridad de la palabra mientras seguimos escogiendo lo que obedecemos y lo que no obedecemos. Por eso que es importante entender a qué nos referimos con someternos a Dios. Someternos a Dios, vivir como Dios quiere que vivamos y obviamente entendiendo que es únicamente y exclusivamente por la gracia redentora de la obra de Cristo. Verbo imperativo número 2. Y aquí es donde este verso lo sacan de contexto por montones. Es importante que lo entendamos. Resistir al diablo. Verso 7 dice, someteos a Dios, resistid pues al diablo. ¿Qué es eso de resistir al diablo? Porque aparentemente lo que muchas personas enseñan es que tenemos que estar gritándole al diablo, encadenando al diablo, reprendiendo al diablo y una guerra con el diablo. Hermano, si usted se va en guerra con el diablo lo va a destruir a usted. Resistir al diablo, como Santiago lo está poniendo aquí, no significa que usted se vaya a pelear con el diablo. Cuando habla de resistir, está hablando de oposición y mantener una posición firme en contra. Déjeme explicarlo. Oponerse, ¿cómo? Oponerse al diablo, pero ¿cómo? Manteniéndose firme en una posición en contra. Esto es lo que significa, hermano, es que la manera en que nosotros resistimos al diablo no es yendo a pelear con el diablo, no es declarando cosas al diablo, no es gritando y reprendiéndole al diablo, no, es permaneciendo firmes en el mandato anterior que fue someterse a Dios. Cuando usted se somete a Dios y está anclado en su palabra, las tentaciones del diablo van a venir, las luchas que vienen a su vida van a seguir viniendo, pero resistir al diablo es permanecer firme en las Escrituras, en el mensaje del Evangelio, y dice la Escritura que Él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Permanece firme en lo que el Señor dijo. Permanece firme en su palabra, permanece firme en el Evangelio de Jesucristo y Él huirá de vosotros. Usted mira personas que tienen estas guerras y estos espectáculos sacando demonios y hablándole a los demonios y ese tipo de cosas. Hermanos, cuando usted va a la Escritura y ve el ejemplo de Jesucristo, cuando tuvo la interacción en el desierto al principio de su ministerio, Él lo resistió anclándose firme en la palabra y al final Él huyó
de la presencia del Señor Jesús. También hay un ejemplo bien interesante en el libro de Hechos, donde habían personas que eran llamados exorcistas ambulantes, que estaban utilizando y predicando en el nombre de Jesús que predica Pablo. Usted puede leer esa historia en Hechos capítulo 19. Y se encuentran con este demonio y dicen, empiezan a exorcizar al demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. La respuesta del demonio fue: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Yo no los conozco a ustedes. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Hermanos, el mandato que nosotros vemos aquí de Santiago es resistir al diablo, permaneciendo firmes en la palabra de Dios, la cual está en total oposición al reino de las tinieblas. Nuestra guerra hacia el diablo va a ser una guerra que nosotros hacemos anclándonos en las Escrituras, confiando en la palabra del Señor, viviendo en obediencia a lo que Él establece. Y venga prueba, venga lucha, venga tentación, venga lo que venga, vamos a permanecer firmes y Él huirá de nosotros. John MacArthur dice lo siguiente, él dijo: quienes transfieren su lealtad de Satanás a Dios, verán cómo Satanás huye de ellos porque queda descubierto como un enemigo derrotado. Satanás está derrotado, hermanos, no por nuestra elocuencia, sino por lo que Cristo completó en la cruz del Calvario. Si nosotros simplemente tuviéramos la capacidad de exorcizar y sacar demonios, pero el evangelio no es presentado a esa persona, la palabra nos enseña también que vendrán 7 adicionales y tendrá un postrer estado más malo y más decaído que el que tenía anteriormente. Nosotros es importante que prediquemos el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Verbo número 1, someteos a Dios, resistir al diablo. Y miren la tercera, acercaos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, recordemos que Santiago está hablando a hermanos creyentes. Y es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Si usted como creyente que ha sido regenerado, usted ha perdido la visión o la mirada en Cristo como cualquier oveja que se descarría, pero Cristo en su amor vuelve y lo trae al redil. El llamado es: acércate. Acércate, el Señor se va a acercar a ti. Esto no está hablando de manera salvífica diciendo que a menos que te acerques al Señor, Él no se va a acercar a ti. No está hablando de salvación, porque está hablando ya a creyentes. No podemos usar este verso como un método evangelístico de simplemente invitar al inconverso a Cristo sin predicarle el evangelio. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El título colectivo de los sacerdotes que vemos en el Antiguo Testamento ahora ha sido transferido a los santos del Nuevo Testamento. Hermanos, en Cristo nosotros tenemos acceso al Padre. En Cristo. Así como el sacerdote tenía acceso al lugar santísimo por medio del sacrificio, nosotros por medio del sacrificio de Cristo tenemos acceso al Padre. Mire cómo lo describe el autor de los Hebreos. Él dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote. El sacerdocio, el oficio de sacerdote del Antiguo Testamento es fulfilled, es cumplido completamente, llenado en la persona de Cristo, y Él es el sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza,
sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, como tenemos ese gran sumo sacerdote, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Someteos a Dios, resiste al diablo, acércate a Dios, pero cuando te acerque limpia tus manos. Limpia tus manos, de la misma forma que los sacerdotes tenían que limpiarse las manos para acercarse a Dios. El creyente debe confesar su pecado para acercarse a Dios. Si tienes problemas y luchas y contiendas y conflictos con alguien, confiesa, pide perdón y ven a Dios. Confiesa, limpia tus manos. Mire cómo el profeta Isaías lo presenta en el capítulo 1, verso 15 al 17, y dice: y cuando extendáis vuestras manos, miren esto, cuando nos acercamos a Dios con nuestras manos sucias, esto es lo que sucede. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Sí, aunque multipliques las oraciones, no escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprender al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Santiago lo diría de esta forma: sed hacedores de la palabra. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Limpiemos nuestras manos. Cuando habla de las manos ensangrentadas, se está hablando de las acciones que nosotros llevamos a cabo con nuestras manos. Limpiemos nuestras acciones, pero para poder limpiar nuestras acciones tiene que ocurrir algo en nuestro corazón, lo cual es el siguiente verbo imperativo que Santiago dice: purificad vuestros corazones. Mientras las manos ponen en acción, y es el pecado externo, es el corazón el que origina los motivos del pecado interno. Por lo tanto, llevemos nuestros pensamientos y los motivos de nuestro corazón a la presencia de Dios. Siguiente verso, aquí vamos a ver, a veces hay especiales, el 2x1, el 3x1, este es un 4x1. Porque aquí vamos a ver 4 de esos verbos imperativos en un mismo verso, y dice: afligíos, lamentad, llorad, y que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Ahí hay 4 en 1. Esto es un llamado para afligirse, para lamentar y para llorar. Pastor, pero ¿cómo que no que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo? ¿Cómo que vamos a cambiar nuestra risa por lloro? ¿Qué clase de relación es la que Dios quiere que tengamos? ¿Una relación completamente depresiva, llorando todo el tiempo? No. Le hago esta pregunta porque si leemos ese verso solo, a lo mejor esa es la conclusión que pudiéramos llegar. El verso dice: afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Recuerda, Santiago está confrontando a cristianos y personas que se llaman cristianas con su conexión y amistad con el mundo, que están funcionando como almas adúlteras, que están encontrando el gozo en acciones y en pensamientos que son pecaminosos. Y el llamado aquí a afligirse, lamentar y llorar es un llamado a que nos aflijamos con el pecado, a que nos duela el pecado. Mira lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Mira lo que Cristo tuvo que hacer para perdonar nuestro pecado, y vamos a encontrar gozo en ese pecado que llevó a Cristo a la cruz de esa forma. No, lamentemos eso. Lloremos el hecho de que estamos encontrando el gozo en esos pecados en los cuales Cristo murió.
A eso es que se refiere. A eso es que se refiere. Lucas 6:25, Jesús mismo dice: ay de vosotros los que estáis saciados, los que buscan llenarse con las cosas del mundo, los que están saciados. ¿Por qué? Porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora se ríen, porque os lamentaréis y lloréis. El que busca el gozo en el pecado se va a lamentar y va a llorar. Por eso es que el Señor nos llama a lamentarnos y llorar, para que encontremos el gozo en Él y que no sea muy tarde. Proverbios 14, 12 y 13 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Ese camino de gozo en el pecado realmente parece algo nice, parece algo entretenido, parece algo bueno, pero es camino de muerte. Aún la risa, el corazón puede tener dolor. Dice, aún en la risa el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. En resumen, hermanos, ahora llegamos al último verbo que básicamente lo pudiéramos utilizar como resumen en nuestra reacción a la mundanalidad. La cura a la mundanalidad son estos 10 verbos que el Señor nos dio aquí, que Santiago nos expone, y este último resume o encapsula a todos los otros 9. Dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Los que son conscientes de que están en la presencia del Dios majestuoso y santo, también van a ser humildes. Salmo 75:7 dice: sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro ensalza. Hermanos, esto es un llamado a humillarnos a la presencia de Dios, a someternos a Dios, a resistir al diablo, a acercarnos a Cristo, a lamentarnos con el pecado, a oponernos a toda conexión, amistad y compromiso con el mundo. Y ese mismo compromiso y esas fuerzas y enfoque que muchas veces tenemos en el mundo, ponerlo plenamente, fielmente y únicamente a nuestro Dios. Tengo varias preguntas que quiero hacerle de manera reflexiva y que usted pueda pensar y evaluar su vida espiritual. Y de la misma forma en que Santiago confronta a este grupo de creyentes que estaban dispersos, permítame en amor poder confrontarle a usted con estas preguntas. La primera es para que evalúes seriamente tu vida, para ver si hay conflictos y guerras sin resolver que tengas con hermanos, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Evalúa y ver si hay conflictos, guerras con cualquier persona que esté conectada a tu vida. ¿Cómo han influenciado tus pasiones y búsquedas de beneficio propio a estos conflictos? Asumiendo que hay ciertos tipos de conflictos en tu vida, cierto tipo de codicia, de envidia hacia los hermanos, habladuría. ¿Cómo contribuye tus pasiones y la búsqueda de tu propio beneficio a este conflicto? Tercera pregunta: ¿qué estás codiciando y estás envidiando de otras personas? ¿En qué áreas de tu vida sigues teniendo amistad con el mundo? ¿Estás mayormente comprometido con Dios? ¿O todavía tienes muchos compromisos con el mundo? ¿Estás actuando o viviendo en doble ánimo? Si tú fueras a darte una nota en cómo está tu sometimiento a Dios, ¿qué nota te darías?
¿Vives en obediencia? Para vivir en obediencia, ¿conoces lo que Dios quiere que obedezcas? ¿Cómo estás en las disciplinas espirituales? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Cómo está la comunión con los hermanos? ¿Cómo está tu compromiso con la iglesia? Y tu búsqueda de conocer y dar a conocer a Dios. Y por último, ¿hay algún tipo de gozo o risa en tu vida que provenga de una conexión con el mundo? Hermanos, el llamado es a evaluar si nuestra relación con Él y con los demás está siendo dirigida por Él o por el mundo. Así que te hago un llamado de que hoy es día de que escuches la voz de Dios y tomes la decisión de darle la espalda al pecado y al mundo. Hoy es el día de que tomes la decisión de salir de la neutralidad y que tomes la puerta estrecha, el camino angosto, la fuente de agua dulce. Ven a Cristo para que tus frutos sean de arrepentimiento y para que tu Padre sea Dios y no el diablo. Hoy Dios nos ofrece una vez más de su gracia para que vengamos a Él en arrepentimiento y fe, para que recibamos el perdón de nuestros pecados y nos regocijemos en su presencia. Hermanos, mi oración es que salgamos de aquí humillados en la presencia de Dios, comprometiéndonos con Dios y su palabra, oponiéndonos a toda conexión que tengamos con el mundo, que vivamos para la gloria de Dios. Voy a permanecer en silencio por varios segundos para que usted evalúe ahí donde está. Ya sea que estés aquí escuchando o estés por medio de la plataforma de Facebook o estés escuchando este mensaje en algún otro tiempo. Que puedas evaluar en este mensaje, puedas evaluar en estas preguntas que acabo de hacer. Padre Celestial, te doy gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias por apuntar a nuestro pecado, pero no solamente apuntar al pecado y ya, sino que apuntar a la gracia redentora. A recordarnos que tú pagaste el precio, un gran precio, por limpiarnos, por salvarnos, por ayudarnos, Señor, y para que tengamos vida eterna en ti. Ayúdanos, Señor, a poder identificar en nuestras vidas todas las áreas que son contrarias a ti. Que podamos, Señor, humillarnos delante de tu presencia, descansando en que tú exaltas al que se humilla delante de ti. Ayúdanos y dirígenos a someternos a ti, a tu palabra, a resistir al diablo, a acercarnos a ti. Que a vivir, Señor, odiando al pecado y amándote a ti. Que nuestra amistad, Señor, sea contigo y que nuestra enemistad sea con el mundo. Gracias, Padre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.